Vamos a escribir un programa. Vamos a escribir un programa, permítame leer enunciado, ¿no? Un programa que suma dos matrices, haciendo uso precisamente de arreglos bidimensionales, que va a ser sumar dos matrices, ¿sí? Ya saben, empleando la característica de arreglos bidimensionales del lenguaje C. Entonces, lo primero que el programa debe incluir son las librerías a utilizar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los elementos que yo voy a sumar? Dos matrices. Son dos matrices, pues tengo que, de alguna u otra forma, declarar una matriz 1 que va a tener unas dimensiones de 2 por 2, ¿sí? Cuadrada, dos filas, dos columnas. También debo declarar una matriz 2 de dos filas por dos columnas y para cuadrar el resultado una matriz que llamaré suma, que es de dos filas y dos columnas. Entonces, ya toma. Eh, ¿Qué pasa? Resulta que para yo poder este, llenar las matrices, tanto la matriz 1 como la matriz 2, pues tendría que usar un procedimiento repetido para llenar la matriz 1 y un procedimiento repetido para llenar la matriz 2. Sí, será un procedimiento. Y bueno, ese procedimiento pues se puede resumir mediante una función, que es un fragmento del programa que se va a repetir muchas veces, pero al que yo lo voy a colocar en argumentos, como lo explican los videotutoriales que se colocaron en el aula virtual. Entonces tenemos una función que vamos a llamar escribir o introducir. ¿Sí? Vamos a llamarla escribir. ¿Qué argumento tendrá esa matriz, esa función? Pues la matriz. Vamos a escribir una matriz en minúscula, pero con las mismas dimensiones de las matrices que había declarado anteriormente. Y procedo a escribir el procedimiento o el programa que me va a permitir, el subprograma que me va a permitir, la función que me va a permitir resolver, ¿verdad? O escribir o llenar la matriz 1 y la matriz 2. Matriz muscular, diferente a eso. Bien, o sea, lo único que tiene igual es su tamaño. Entonces, voy a hacer un lazo, voy a hacer un lazo for, bien, no, perdón, disculpe. Para poder hacer el lazo for, tengo que antes declarar unas variables. Bueno, uno las puede declarar en el que serían i y j. ¿Eso qué es? Esto es el número de filas y el número de columnas. Acuérdense que tengo que llenar filas y columnas. ¿Sí? Fila, fila, columna, columna, fila, columna. La fila 1 y la fila 2. Serían i y j. Voy a hacer entonces un lazo for, ¿verdad? Ese lazo for va a trabajar con las filas, es decir, desde i igual a 0 hasta i menor que 2. Fíjense que máximo de la forma. Y haga incremento sobre 2. Se la soporto. Voy a hacer, escribir, ¿verdad? Una información. Información. Voy a hacer a llenar primero las fichas. Pero también tengo que llenar las columnas. Y para poder llenar las columnas hago uso de la soporte que sería foto. Bien. Se la soporto, inicia aquí y termina aquí en la llave. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a hacer ese lazo for?
Bueno, pues el software tiene que pedirle al usuario que introduzca el valor. ¿Cómo se lo pide? Pedirle al cliente valor en porcentaje y porcentaje y dos puntos para o igual para que el usuario pueda, después de ese igual, introducir el valor. En porcentaje y porcentaje y van a ir obviamente la letra I y la letra J, que son las variables, ¿verdad? De las filas, que serían valores fila tal, columna tal. Pero igual. Y por supuesto, tiene que leerlo. Sería porcentaje, ¿no? Un valor entero. Y dice que son matrices de enteros. Entonces, ya está, igual. Esto sería, ampersand, matriz con minúscula, mañana, y ahí, ¿listo? Así llenamos la matriz. Y por último, cerramos. Así como escribimos, también tenemos que mostrar o leer. Le podemos crear una función que llamaremos leer para leer y mostrar. Vamos a escribir leer y mostrar. Y mostrar que la matriz tiene tipo entero, ¿no? Uso el mismo argumento del anterior. Y matriz, dos filas, dos columnas. Bien. ¿Y qué vamos a decir en este caso? Lo mismo. Primero, los enteros y J. ¿Qué tal? Bien. El lazo for. Pero ahora, al usar esta función que pregunta que lee, sencillamente le vamos a decir que lo muestre, dejando un espacio bien simpático, ¿no? Ese lazo for ese comienza aquí donde está de color rojo y cierra más abajo. Y aquí adentro colocamos otro lazo for entonces para las columnas. Bien. Dentro de eso, unas llaves de donde a dónde se repetirán. Bueno, eso lo hace automáticamente. Y aquí le escribimos print f, dejamos un espacio aquí, porcentaje, un espacio aquí para que nos pegue, punto y coma. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, puede ocurrir, ya vamos a entrar por este valor. El valor que voy a mostrar es matriz y otro. Una vez que uno hace eso, ¿verdad? Pues antes de cerrar, vamos a subir este cerrillo. Cerrar el lazo for de las filas, ¿verdad? De la manera de columnas, las columnas. Pues entonces le digo que es una línea por medio. Recuérdense que el comando en Z de la línea por medio es slash n. Eso dejaría una línea funcional. Estaría flotar la 2, la fila 1, con sus dos columnas
Construir la siguiente línea y mostraría la fila 2 con sus dos columnas. Sí. Finalmente le digo que razón. Y cierro ya. La siguiente función será sumar. Y aquí ya voy a sumar una matriz 1. 2 por 2 viene con una matriz 2. De 2 por 2 se dan argumentos. Aquí, y me puedo simplificar lo siguiente. Suma, posición cero igual a N1 en la posición cero corchetes, todos son corchetes, más N2, corchetes cero, bien. Y así repetir para 0,1, para 1,0 y para 1,1. Pero esto se vuelve, si fuera una matriz mucho más grande, podría ser más borroso. Claro, en el caso de que yo no consiga una relación de que quiero hacer 101, entonces pues yo no podría emplearlo a través de la construcción. Pero si pude ver esas cuatro líneas, una debajo de la otra, cada uno de los valores, para 0, para 1, para 0, para 1, 1, puede haber escrito. Pero ese algoritmo no es tan eficiente, funciona, pero no es tan eficiente. ¿Qué puedo hacer yo? Para hacer uso también de los lazos for. Empezamos definiendo eso para valores auxiliares que se ven aquí en la columna. Luego colocamos un lazo for desde 0 hasta 2 en incremento de 1 en 1. Bien. Aquí otro lazo for, pero para j. Y me aprovecho de que, ahorita estaría así. Y me aprovecho de que suma en j será igual, se lo escribí hace rato, a sumar a matriz 1 y matriz 2. ¿Sí? Programamos aquí. Cerramos. 1 matriz 2 y j. Y con eso, pues, ya hemos hecho las sumas. Nada, vamos a cerramos allá, el return y cerramos. Para finalizar, vamos a escribir la función main, que es la función principal. Parece que estas funciones son auxiliares, no llevan ningún orden específico. A partir de este momento, escribimos la principal y el corre como debería. Entonces aquí podemos escribir if main. Si le coloco tiempo entero, el programa tiene que terminar en retornar por la medida chiquita en un proceso. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consistirá esto? Primero que nada es decirle al usuario que introduzca la matriz 1. Para que pase a la siguiente línea, yo debo incluir aquí un slash
n, así como dice slash n que hay aquí, debe ser incluido aquí para que pase a la siguiente línea, comillas, cielo, típico. Bien, eso pasaría. Y aquí abajo comenzaría a preguntar cada uno de los valores. Ah, no, pero ¿cómo lo pregunta, no? No lo voy a preguntar uno paso a paso. Se usan funciones y tengo una que se llama escribir, pero que yo creo que eso no. Escribir. ¿Qué cosa? Matriz 1. Luego vuelvo a escribir lo mismo. La ahora introducción de la matriz 2. Y hacemos uso del slash n para que se cambie de línea. Y aquí llamamos a la función escribir matriz 2. Bien, ya me pareció que a alguien le gustaba. Van a hacer explicar ahora el tamaño que ya están definidos. ¿Qué ocurre? Ahora hay que decir, si ya escribió más matrices, pues que la suma. Suma, aprender a sumar con ese minuto. Sumar, esto ya, sumar, ¿qué cosa? Matriz 1 y matriz 2. Es la suma. Y le voy a agregar cosas, pero se almacena aquí en suma. Y entonces vamos a escribir el resultado. ¿Cómo? Bueno, siempre. La suma de las matrices es puntos que están en línea, las n, y entonces ahí sí llamo a demostrar. Quería mostrar pegado, estamos allá, ¿sí? Y dentro de paréntesis, pues la matriz que nos interesa, que sería suma. Vamos aquí, coma, en todas las líneas, y después, ¿verdad? Él le muestra la suma. Dormir. Cero, pero abajo, y la llave, la misma llave. Para aquí otro color. Aquí abajo. Ahora sí, esto es un repaso general acerca de lo que ustedes deben haber ya analizado ¿en la qué? En el aula virtual. No veo que alguien se haya conectado para hacer preguntas. Voy entonces a finalizar.